después de toda nuestra sesión espléndida de hoy, vamos a intentar dar otra dosis de información. Esta vez quisiera abarcar un poquito más en todo lo que es ya la tendencia de venir aquí a practicar. ¿Qué le llamamos cuando venimos aquí a practicar? Le llamamos, en la línea que nosotros hemos escogido como vínculo fundamental, que es la mística del yoga, pero que nos abrimos a toda mística del mundo, que es el yoga, le decimos sadhana. Quiere decir la práctica mística, la práctica espiritual. Bueno, entonces la práctica espiritual ya hemos dado unas bases que era un poco también mirar en todas las tradiciones del mundo las diferentes prácticas que habían en esta vía espiritual o de experimentación espiritual. Realidad espiritual que era conciencia, el reconocimiento de la conciencia que somos, la capacidad de darnos cuenta y expandir nuestra conciencia en ese, y dar más amplitud a la experimentación, ¿no? Bien, y ahí habíamos visto que había unas prácticas en según qué tradiciones que eran prácticas más que le decíamos energéticas. Estas prácticas energéticas han de conllevar, en la medida que haya mucha experimentación, pues un trabajo bien dirigido, normalmente a nivel físico, fisiológico y fundamentalmente energético, remover los movimientos de energía para que vayan subiendo para arriba a nivel orgánico en relación con el cuerpo energético. Y ahí pues había toda una direccionalidad de prácticas respiratorias y físicas, pero que también había la práctica de la sexualidad sagrada, también muy potente. Hoy, en nuestra práctica que hemos dirigido, que hay un centro muy importante que lo tenemos muy presente si estamos sensibles observando, que era entre el centro más de Manipura Chakra y Anahata Chakra, ahí en la boca del estómago o en el diafragma, y que a partir de ahí, pues estos vínculos de energía se diluyen y se expanden y se elevan, ¿vale? Y entonces decíamos que teníamos la práctica que es ese trípode que hablamos de la atención, la contemplación y la meditación, que eran prácticas que en general en todas las tradiciones están vinculadas, pero que muchas veces muchos místicos dan a conocer una serie de pasos, de escalones. Cada místico pues depende, pues da una serie de escalones. Por ejemplo, en la línea de la mística yógica tenemos lo que son los escalones del Ashtanga Yoga o del Raya Yoga, que son 8 pasos progresivos en la vivencia mística, ¿vale? Y también aquí en la tradición, que unos más, yo poquito, pero bueno, pues luego me he abierto a conocer de la tradición cristiana, por ejemplo, un referente, hay varios referentes, pero un referente, pues Santa Teresa de Jesús, con sus moradas y el castillo, ir hacia la parte interior del castillo, el castillo interior, etcétera, etcétera. O sea, siempre se han dado una serie de pasos, y luego hay grupos religiosos que cogen la línea de un místico, de un santo, de un gurú, que da una serie de indicaciones, aunque las globales las comprendemos, pero se dan una serie de indicaciones para poder practicar y tener la experiencia, porque lo importante es la experiencia. Una cosa es la teoría y otra cosa es la experimentación. Y a nivel general, la experimentación es fundamental, porque la experimentación es un paso ineludible de vivenciar. Digo, yo quiero hacer un salto y no quiero experimentarlo y quiero... No, se ha de pasar por el proceso de experimentación, ¿vale? Y uno ha de ir viviendo, y también en ese camino pues uno va descubriendo pues una manera de pensar que seguramente desde un punto de vista global venía de la cultura, venía de la información de nuestra familia, pero que una manera de pensar que no era la idónea y que luego vamos intentando corregir, ¿vale? Entonces, en este ir corrigiendo
las maneras de pensar, vivenciamos una serie de sufrimientos, de errores y de equivocaciones. Observamos cómo funciona el hábito, observamos cómo funciona el fanatismo, observamos cómo funciona la creencia en un formato muy cerrado, donde la persona no quiere abrirse a nada más porque parece que está seguro en ese formato mental. Y eso lo vivenciamos y lo vamos trascendiendo. Y entonces es una experiencia, no me lo pueden decir. Es como cuando nosotros decíamos, tú te das cuenta el nivel de despiste o el nivel emocional que vives durante toda una semanita. ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te afecta? ¿Qué no te afecta? Pues esto, te das cuenta, lo vives, es una experiencia, no es una teoría. No es una teoría que tengo, no. Se dice una teoría para que tú te des cuenta y experimentes. Entonces lo fundamental es la experimentación. Y hemos de pasar por la experimentación. Cuando la persona no comprende eso, como dije en el satsang pasado, vienen las frustraciones y los desánimos. No, nuestra experimentación es fundamental. ¿Entendéis? La experimentación es fundamental. Entonces uno vive unos procesos de errores, entre comillas, porque no hay, en global todo es perfecto, pero bueno, de errores, de afectaciones sentimentales, emocionales, etc. Y es bueno porque todo esto se tiene de vivir, lo tenemos de experimentar, la experiencia es fundamental. ¿Entendéis? Y cuando hablamos de una indicación teórica sobre la práctica mística, la sadhana, la práctica mística, entonces es para ser vivida, no una teoría, mira, esto se hace así, 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 ya está. No, el que está muy mental cree que con la teoría aprendida y memorizada ya está. No, que lo tienes de aplicar a tu vida, lo tienes de aplicar a tu experiencia, como dicen normalmente, lo tienes de llevar a la vivencia, hasta lo profundo, hasta el tuétano a veces dicen, ¿no? A tu corazón, tu fondo vivido, eso es. Desde un punto de vista global, si nosotros miramos los indicativos de la vida, tiene unos fundamentos, que es, mirad lo que nos ha pasado como humanos. Aprender, hay una etapa de aprender muchas cosas, ¿no? Hasta el niño tiene que empezar a aprender a andar, y así sucesivamente, y aprender en el colegio, y aprender, enseñar, amar, ya en la vía mística, despertar. Si os fijáis, esos indicativos son fundamentales. Aprender y luego reaprender lo que realmente es más real, auténtico. Enseñar para favorecer el bien personal y el bien común. Y gozando de enseñar. Como gozando te deberíamos de aprendiendo. Y luego aprender desde este sitio fundamental el amor, que quiere decir amar, que quiere decir gozar de ser. Gozar de la vida de ser, de la interrelación entre los seres humanos, de la interrelación entre la naturaleza, los animales. Gozar, disfrutar, expandirse en amor. Y descubrir o redescubrir nuestra realidad más central y profunda, que poco a poco la vamos descubriendo como la conciencia, la capacidad de darte cuenta. No un constante intelectualismo, sino la simplicidad de ser conciencia consciente, y eso quiere decir vivir en presencia. ¿Entendéis? Eso es fundamental. Pero en la línea práctica, en la línea de la vivencia práctica, decíamos que hay estas prácticas místicas, pero ¿dónde está la práctica por excelencia cuando la persona está ubicada, y que es lo más normal, se podrá retirar más o se podrá retirar menos, pero estamos ubicados en una relación social, y si no en una relación familiar? ¿Dónde está la práctica mística por excelencia? ¿Dónde está la práctica verdadera? En el vivir cotidiano, en el día a día.
en el día a día yo puedo ir observando cómo aún hábitos y malentendidos me hacen sufrir y me hacen reaccionar delante de tales cuales personas. Y qué personas me tocan bien en el punto que me afectan y me hacen poner más violento o más irascible o más triste o más deprimido. Y es en el día a día que van sucediendo las cosas. Entonces la práctica del día a día de estar atento, despierto, y si es posible, no reaccionar, callar. No a veces el no reaccionar quiere decir no participar y no hacer en la vida. No quiere decir no reaccionar este impulso más animal y más reactivo de nuestros celos, nuestra envidia, de nuestra avaricia, de nuestra susceptibilidad personal que siempre nos sentimos afectados. O sea, no tener esta reacción más inmediata de nuestro personajillo aprendido. Y entonces mantenemos un cierto grado de presencia, de silencio. O aquel que dice, calladito estás más bonito. Porque ahí te das cuenta de lo que pasa por dentro y de lo que ha pasado por fuera. Y dale un margen, dale un margen. Unos dicen, no, no te reprimas, tú dale que te pego. No, porque si tú dale que te pego, pues entonces ¿qué vas a vivir? Vas a vivir la expresión negativa sin poderla diluir del todo, vas a vivir la reacción del otro contra ti y esto no se va a acabar nunca. No quiere decir que cuando hay una energía contenida luego la saques, pero la saques ahora, la saques más inteligentemente. ¿Me entendéis? La saques sin tener, no porque tú te estás autorrealizando o espiritualizando, los otros tienen la culpa y ahora tú pues venga, suelta todo. No, así vamos yendo poco a poco. Pero de lo que decía, ¿dónde está la vivencia más importante? En el día a día. Por eso, por ejemplo, o la relación con los amigos, o la relación con la pareja, o la relación con los hijos. Ahí, a ver, ¿cómo? Con los papás, los que todavía hay vínculo paterno-materno. Hijos, padres. A veces unos tienen más relación con los padres o con amigos y otros pues tienen hijos. Hay en cada categoría ponerle siempre la parte del amor, del respeto. ¿Entendéis? Entonces el gozo del amor que yo estaba diciendo, que era aprender, en general, estoy hablando, aprender, enseñar, amar, está en gozar, pero en respetar fundamentalmente. Y luego para nosotros se integra, que ya va a ser para muchos, despertar a la conciencia. Pero ¿dónde está la práctica? En el día a día fundamental. Que luego nosotros tenemos nuestra sala particular para interiorizar, introspectar en la conciencia, desde la consciencia hacia la profundidad central íntima, en expansión y en intimidad, en introspección. Entonces está la meditación, etcétera, etcétera. ¿Entendéis eso? Entonces, ¿dónde tenemos la práctica fundamental? En el día a día. Y también destacar que, aunque todos tenemos un patrón común como seres humanos, hay tendencias. Por ejemplo, esto en la línea yógica se comentaba bien, porque los tres primeros indicativos del yoga, los tres primeros, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, esos tres indicativos del yoga un poco están dirigidos, orientados, o que se tome conciencia de que hay tendencias de la persona, características de lo que es la caracterología de la persona, que va desde su parte más fisiológica, que vendrá de la parte más kármica, y a nivel luego más psicológico o de estructura de funcionamiento psicoemocional, y que es una tendencia que hay personas más a la acción, a la actividad, al movimiento, que la esencia base es que tu acción, tu trabajo,
tu actividad, que te gusta trabajar para la sociedad, si estás en una vía de servicio, trabajar para los demás, colaborar, hacer actividad, hacer trabajo, pero te dicen en la vía mística que tu actividad, tu fruto sea la misma acción, porque si estás obsesionado en buscarle la consecuencia de la acción para el beneficio egoísta, pues no estás en la vía mística. Entonces, que tu beneficio propio, el fruto, esté en la acción misma. ¿Entendéis? Entonces hay personas más puestas a la actividad, como son como las tendencias que decía orgánicas, que ya se ve en las capas blastodérmicas del embrión, tendencias más a la parte energética, a la parte sentimental, emocional, a la parte intelectual. Por las capas blastodérmicas, el ecto, el meso y el endo, meso y ecto, que ya está relacionado con la fisiología, está relacionado con la psicología de la persona. Entonces ahí tenemos también la tendencia que dice el yoga, el bhakti yoga, más una persona devocional que va en relación o a un favorecer un bien y un amor a lo que le rodea, y un intentar estar interesado por el bien del otro, y al principio estas personas se afectan mucho por ver el sufrimiento de los demás, y lo que quieren es que las personas estén bien y unos se amen con otros y haya una hermandad y haya un posicionamiento de ayuda, colaboración, fraternidad, ¿me entendéis? Pero luego la relación que tienes desde el punto de vista de la identificación del cuerpo, yo soy de momento este cuerpo-mente, hacia algo superior, o Dios o la conciencia, la base fundamental de conciencia-energía que fundamenta el principio de la experiencia. Y entonces hacia esa realidad más superior. Y entonces hay una devoción porque quiere una entrega, quiere una fusión. La quiere porque lo es, porque viene de su esencia de ser, viene de lo que ya es ese Dios mismo en uno, y entonces uno se quiere unir porque con la mente está, en la experimentación que tiene, con la mente está separado, y entonces hay una devoción por Dios, un amor. ¿Entendéis? Y entonces hay personas más sentimentales, emocionales, hacia esa vinculación de amor, de unión de bien. ¿Entendéis? Entonces hay esa tendencia. Entonces la persona esa tiene más tendencia a esa práctica. Y la parte del ñana, las personas que quieren comprenderlo todo muy bien, entenderlo, discernirlo, entonces van a través de un proceso de comprensión y de entendimiento hasta que se meten en el mismo núcleo del saber, que es la conciencia de ser, el mismo núcleo del saber, del conocer, del comprender. ¿Entendéis? Entonces a veces estas personas durante su trayecto tienen una parte de comprensión y de conocimiento más intelectual al principio, pero luego ya lo sueltan en la esencia de la conciencia, que es ver, ser, la máxima de comprensión y de integración de todo. Igual como el amor se integra por amor, el otro se integra en unidad por el saber, pero ya no es un saber como el que conocemos del empollón que sabe porque ha estudiado no sé cuántas carreras, no, es un saber de sabiduría, que va empalmado con la experiencia. Entonces, haciendo un englobe de lo que es la práctica espiritual, la práctica verdadera espiritual, tenemos toda esta comprensión para ver a veces nosotros como personalidad o como persona dónde encajamos más. Pero que remito y vuelta al tema. ¿Qué verdad está en todo eso? Vamos a diferenciarlo en dos. Quiero vivir feliz y en paz. Y entonces,
¿Cómo puedo vivir feliz y en paz? Mirad que esto parece un principio como de crecimiento personal, pero está vinculado completamente con la espiritualidad. Entonces uno intenta hacia ahí. Entonces, si intenta vivir feliz y vivir en paz, cualquier evidencia que tenga en relación con los demás y con el mundo, ver cómo su personaje reacciona, los afectos que hay, las bajadas de ánimo, los miedos que alberga, la culpa que tiene, pues entonces lo tienes delante de los morros, los que tienes de purgar, lo que tienes de liquidar, lo que tienes de dejar. Claro, todo esto se tiene de dejar, pero hay un apartado importante de inflexión, pues cuando todavía la mente tiene mucha fuerza, vamos a ponerlo así. El personaje, el ego, desde el punto de vista mental, tiene mucha fuerza y siempre te está dando opciones mentales, que esto sí, que esto no, que esto no, que ¿me entendéis? Y está ahí muy así. Y entonces nosotros, la indicación es que damos, que la loca de la casa se cae, que el pensamiento que siempre te está dando el tostonazo baje, porque en el fondo luego es una vivencia de sentir unitario de ser en todo lo que vive, y esto alberga la felicidad y la paz. Si es verdad que hay una batalla de la mente que se tiene de lidiar en la mente, que es la batalla de estar pensando siempre y encontrarle cosas y opciones y para aquí y para allá, hasta que lo vas bajando y lo vas bajando. Entonces pues puedes entrar a la vía contemplativa, que sin pensar contemplas, integras el presente, ¿entendéis? Pero el fundamento está, decía aquí, luego puede estar el fundamento de decir, aparte de esa felicidad y esa paz que quiero vivir en la vida humana, entonces quiero ir a mi esencia íntima, verdadera, fundamental, y eso es cuando surge ese anhelo. Entonces ahí, desde la contemplación, pero fundamentalmente en la meditación, absorbiendo la conciencia. Si la conciencia hemos dicho que es la capacidad de darte cuenta, entonces ese darte cuenta es como si dijéramos, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se vive en su esencia? Y entonces yo cojo la capacidad de darme cuenta y hago introspección, que está juntado durante una época con la consciencia. Soy consciente más ampliamente de más experiencia y que paso por los valles de la luz, del gozo, del amor. ¿Entendéis? Entonces tenemos estas indicaciones. Pero volviendo, ya casi para terminar, si hay alguna pregunta, al eje fundamental. Porque la fuerza que tiene la mente ejerce frustración, desánimo, y uno puede levantarse por la mañana porque ha estado en el apartado más subconsciente y empieza a despertarse y todavía arrastra esta tendencia melancólica o esta tendencia nerviosa, ansiosa, etcétera, etcétera. Y hasta que no está un poco más despierto todo, pues no se la va quitando de encima a veces, ¿entendéis? Puede algunos sectores, algunas personas que cuando ya baja la energía solar, entonces se vuelven más tristones y más melancólicos, porque la energía fluida de la vida está más así. Pero entonces en este movimiento que hay, que es ese movimiento de sensaciones de culpa, sensaciones de miedo, de frustración, entonces es muy importante, a ver, ¿a qué vengo yo aquí? Hacer la vida fácil. Algunos dirán, yo no quiero la vida fácil, yo quiero guerra. Sí, pasa, sí. Bueno, pero entonces pásatelo bien. Entonces la indicación, si es que quiere alguna indicación, es no sufras ni hagas sufrir, porque si no,
tendrás las consecuencias. ¿Me entendéis? Entonces, cuando hay esto, entonces, ¿dónde tengo de poner la atención? En el momento presente, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. ¿Cómo voy a ir y a enfrentarme a la ducha matutina, el desayuno matutino, las primeras interacciones con las personas? Por un lado me puedo encontrar con eso que me arrastra a la tendencia ansiosa o depresiva, pero por el otro lado todo lo que he ido aprendiendo de stop, más abierto, por deliberación, más alegría por el hecho de ser y fundamentalmente más atento, aceptando, pero integrando y trascendiendo. No huyendo. No quiero decir que si hay una sensación de malestar uno tenga de huir y no quiera verlo. Tampoco uno tiene de verlo, ay. No es un rechazo, pero es un integrarlo y trascenderlo por las indicaciones que estamos andando. ¿Me entendéis? Y eso es la indicación, dice. No, yo no tengo ninguna práctica, yo voy viviendo. Bueno, pues es tu libertad, y eso tienes toda la libertad del mundo en hacer lo que quieras. Voy viviendo, pues el ir viviendo ya te va a dar la consecuencia que tienes de ir aprendiendo. Eso ya te lo va a ir dando el ir viviendo, la consecuencia de lo que tienes de ir viviendo. Pero cuando estamos ya indicando una práctica espiritual, entonces ya uno se intenta, durante una temporada, hasta que no sea ya un fluir constante, ponerse las pilas, que dicen, ¿no? Un lenguaje que hemos empleado ahora. Mantener una mayor atención, integrarlo, no enrollarlo, no amplificarlo, digo, el problema que se esté viviendo psicoemocional, y dejarlo que se diluya. Porque todos lo hemos visto, que estábamos por la mañanita o cualquier hora del día, más frustradito, más melancólico, más culpable, más miedoso, y luego no sabes, y se ha ido pasando. Entonces lo tenemos de ir diluyendo. Entonces, ¿dónde está, aparte de lo que hemos dicho y todo lo que hay, la práctica en el vivir cotidiano, en las relaciones personales? Porque las relaciones personales es una pasada lo que uno puede aprender. O expresas el ser y convives y te nutres del ser en el otro y en ti y de ti al otro, o es un medio de un movimiento espejo que te hace vivir donde tu estructura psicoemocional está. Entonces te hacen de espejo, todos los demás te están haciendo de espejo. Por eso digo a veces, tener pareja es de lo mayor. No, las personas piensan que tener pareja que es de lo mayor porque cuando están muy solos se creen que van a estar acompañaditos o que van a poder tener relaciones sexuales gratificantes. Y luego cuando están en pareja se tiran los trastos por la cabeza, cuando ya ha pasado el primer tiempecito que dicen del enamoramiento o de la prudencia. ¡Ay, qué bien que voy a ir al cine acompañado! ¡Qué bien! No. Pero cuando ya se le pasa eso, luego dice... ¿Por qué? Porque nos hacen de espejo los demás. ¿Entendéis? Nos hacen de espejo y vemos en qué nivel estamos compartiendo desde el servir agradablemente, con amor, o rindiéndonos y dejándonos manipular por los demás o por lo que me dan los otros. Y entonces voy viendo. Si mi relación conlleva unos miedecitos que no digo lo que siento porque a ver si lo pierdo o se enfada o no sé qué, o si estoy tranquilamente y callo porque veo que no tiene capacidad de momento de comprender y me mantengo en respeto máximo por el otro. Pero luego, si hay oportunidad, expreso. Eso es lo que pasa fundamentalmente en una pareja.
Porque claro, si tengo una pareja en donde tengo de estar el 60 o 70% del tiempo callado por prudencia, pues entonces casi llegará un momento que será un conocido, ¿no? Un conocido. Pero si ya es una persona que convivo, pues es porque yo pueda expresar al menos un tanto por ciento. Bueno, cada uno lo que le toque, pero al menos un tanto por ciento más elevado yo puedo expresar mi ver, mi sentir, apoyado en mi actuar. ¿Entendéis? Ahí va. Sobre lo que hemos dicho, que ya sabéis que tenemos este grupo de WhatsApp, que si hay preguntas no hay problema, que las contesto y ya está. Pero ¿hay alguna preguntita sobre aquí? No. Sí. Has comentado, yo por lo menos hablo desde mi experiencia, lo que me cuesta más es cuando tienes esa... ¿Cómo explicarlo? A ver. Sencillo. Una persona que tienes delante, sea tu pareja, sea tu hijo, sea un compañero de trabajo, algo que te dicen, algo que te hiere, que te sube, eso yo no sé cómo... Gestionarlo. Sí. Lo intento, medito, pero eso me cuesta mucho el ver por qué eso que tengo enfrente me provoca eso. Vale, vamos allá. Vamos a intentar darle un poquito más de mirada. Bien, tener en cuenta que nuestro personaje, una de las características que tiene también es que es muy crítico contra nosotros mismos. Por proyección, sin darnos cuenta, suele ser muy criticón hacia los demás y entonces es muy exigente con uno mismo. Entonces, cuando uno ve que le ha afectado una indicación o un comportamiento del otro, sea pareja, sea lo que sea, entonces esa más consciente o menos consciente crítica que hay hacia uno mismo es lo que impide todavía permanecer en presencia y dejar que esto no te arrastre. Entonces, en el momento en que yo empiezo a comprender que mi personaje está lleno de exigencias, entonces debe de aplicarlo y lo debo de aplicar normalmente progresivamente. Entonces, a mí me afecta. Y entonces, al afectarme, ya hay un punto. Una vez hablado de lo que he dicho, que lo has comprendido bien. Un punto de decir, silencio, lo tolero, lo aguanto, el rum rum, y me mantengo. Ese tiempecito que sea pequeño o más largo en donde te mantienes a la subida emocional sin reaccionar es el bueno, sea poquito o sea más. A medida que eso lo vayas integrando más y lo vayas aprendiendo más, cada vez será más fácil, porque la primera respuesta puede ser muy potente y con que sin darnos cuenta casi hay la crítica sobre nosotros, que tener en cuenta que la crítica sobre nosotros ya es una crítica que te puede poner en un estado angustiado por sí misma o depresivo o triste, pero que si no lo controlas, la tendencia que tiene es que la culpa la tiene el otro. Entonces, con que la culpa la tiene el otro, lo primero que voy a cargarme al otro. Verbalmente, ojalá que solamente se queden verbalmente, pero hemos de eliminar verbalmente, porque a veces no es solo verbalmente, entonces van unos empujones y van otras cosas, ¿entendéis? Entonces, verbalmente, entonces cuando yo puedo reprimir, no porque yo reprima la vida, no la reprimo, la integro, y veo que debido a un proceso que antes decía de cultura, que en definitiva quiere decir de dimensión, tercera dimensión humana que estoy viviendo, y en la familia que me ha tocado vivir y en el país que me ha tocado vivir, pues desde pequeñito, que era una mente inocente, me han cargado toda una serie de códigos que son mentira. Y esos códigos yo los debo de limpiar. ¿Me entiendes? Esos códigos, y entonces eso es un trabajo. Dices, ¡qué tostón! Sí, pero está así.
Al final, a veces uno se enfada y dice, qué tostonazo, qué pesado es esto. Pero sí, está ahí porque esto se ha metido de pequeñito. Y entonces nos toca eso, nos toca limpiarlo. Entonces, ser consciente de que hay una exigencia muy grande, que se ha convertido casi ya en un nivel subconsciente, que está junto a la reactividad. O sea, que no solamente está la reactividad que yo tengo sobre lo que me están diciendo, sino una reactividad misma sobre mí mismo. Y eso me bloquea. Entonces, tolerar una subida de angustia, de inquietud, tolerarla. Por eso a veces las personas cuando llevan a límites, debido a un conjunto de traumas de su vida. ¿Qué quiere decir? Que durante una época de la vida la persona, más o menos sin darse cuenta porque ha perdido su espontaneidad y su alegría, más o menos está viviendo pero con todo el lío. Iba a decir, y lo digo, la porquería, ¿sabéis? Toda la porquería, y no se es consciente, pero llega un momento donde ¡pluf! Coge una tendencia depresiva o muy angustiosa. Entonces la vida dice, pues ahora lo vas a tener que tolerar. ¿Qué es el primer nivel? No me lo creo. No. Yo no estoy depresivo, yo no estoy angustioso. ¿Qué es el siguiente nivel? Enfadadísimo. Mala uva y enfadado por lo que estoy viviendo. Esto me ha tocado vivir a malas con Dios, la vida y con todo. Enfadado y con las personas. Enfadado. Después de cuando purga el enfado, ¿dónde va a parar? A la tristeza. Y entonces se va mezclando la angustia, el enfado, la tristeza, luego ya llega nomás la angustia, la tristeza, la pena. Ojalá que ahí le dure poco. Y luego ya empieza a subir. ¿Y por qué empieza a subir? Porque de una manera u otra se rinde. Se rinde, es así. Si así es, así es. Lo que es, y es porque es. Se rinde. Es lo mismo que hemos dicho de intentar mantenerse en presencia, integrando. Esto que tú decías, me han dicho tonta, imbécil, no sé qué, me han mentido, me han hecho la traveta por la izquierda, se han comportado mal conmigo, me han querido despreciar, o etcétera. Te viene eso. Hay una frase que no gusta mucho, pero la digo y terminamos. Que si tú lo vives es porque te toca. O sea, ¿qué es la culpa del otro? O sea que si te viene un mal rollo y tienes una subida de angustia, de ansiedad y de no sé qué, humanamente y en la sociedad humana dirían, pobrecito, no, a ayudarle, tal y cual. Te toca. Pues si me toca, a ver qué puedo aprender, a ver. Lo tolero. Capacidad de entrega y de tolerancia. Pero voy subiendo. Sí, te sirve un poco. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy de yoga integral, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.